Hablando un poco del impacto que podría tener la nutrición en la actividad física, entiendo que uno de los puntos más importantes es el rendimiento, sobre todo a nivel de deportistas de élite, también a nivel de amateur. ¿La prevención o recuperación de lesiones también está ligada a la nutrición? Sí, un papel anterior a la recuperación de lesiones es en sí misma la recuperación. Es decir, que de nuevo, ¿no? Solemos tener en mente ese rendimiento o esas preguntas que me llegan a mí todavía mucho de ¿y qué me como antes de entrenar? O tengo una Ujú. carrera, bueno, ahora hemos estado una temporada de muy pocas carreras populares que a mí me gustan o carreras de obstáculos y la gente me escribía en último momento con ese ¿qué me tomo el sábado para desayunar que corro a las 11? Digo, ahora no son horas, ¿no? Siempre esa preocupación del qué me tomo antes para rendir, pero muy importante el cómo recupero. Entonces, en todas nuestras prácticas deportivas, sean de la intensidad que sean, va a ser muy importante la cantidad y la calidad de lo que comemos. Eso también va a tener que ver ahora con las lesiones, que me dejo ahí eso, pero el recuperar tras una práctica deportiva va a ser también un papel importantísimo de la nutrición. Primero, por la Ujú. cantidad, porque obviamente suministremos la suficiente cantidad de energía para no estar, a no ser que lo busquemos, en un déficit. Y luego la calidad, que va a ser fundamental. Hoy hablamos mucho de evitar ultraprocesados, de buscar los alimentos de máxima calidad. Y esa calidad quiere decir que esos alimentos que tomamos tienen los nutrientes que necesitamos. Un ejemplo, ¿no? De un alimento de buena calidad o de mala calidad, que no es la etiqueta que tenga. Por ejemplo, si nosotros terminamos de entrenar y nos tomamos, ¿qué digo yo?, algo del horno o una bollería, estaremos Ujú. aportando los ácidos grasos de la peor calidad, proteína ninguna, hidratos de carbono, pues que quizás son de una respuesta un poco negativa. ¿Qué pasa si en lugar de algo de bollería o de algo más procesado comiéramos, no sé, podemos imaginar que es que la hora de llegar a casa a la cena y nos preparamos una ensalada y una tortilla de patatas así casera? Estaremos aportando Ujú. en esa ensalada mogollón de vitaminas y minerales, en el huevo proteína de calidad. En definitiva, esa recuperación se va a dar bien porque hemos dado que la gente a lo mejor a la hora de recuperar piensa solo en proteína o hidratos. Los minerales, las vitaminas, el tipo de proteína, el tipo de ácido graso, ¿no? Que tengamos nuestra tortilla hecha con nuestro buen aceite de oliva virgen extra. Eso va a ser fundamental para que nuestros tejidos recuperen de la manera Ujú. adecuada. Esto también, por eso lo he hilado con lo de las lesiones, es lo que más nos va a ayudar a recuperar en lesiones, porque hay un pequeño hilo conductor entre recuperar después de un entrenamiento tal cual y Ujú. recuperar una lesión. Una lesión sería como el tenemos que recuperar mucho, ¿no? Porque el daño ha sido mayor, pero siempre que hemos hecho un entrenamiento de calidad, ese peso muerto que hice ayer, bueno, el entrenamiento era más largo, pero sí que se generan pequeñas lesiones de las cuales con una correcta alimentación y un correcto descanso las reparamos y nos hacemos más fuertes en todos los sentidos, ¿no? También a nivel de sistema inmune y tal. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una lesión? Que no tiene por qué ser una lesión tipo una fractura, una lesión grave con cirugía, no. Lesiones puede haber de muchos tipos y forman parte de la vida de los deportistas, los amateurs, los de élite. Y en ese punto, cuando hay una lesión, es cuidar esa cantidad y esa calidad de alimentos todavía más. Cuando se habla de alimentación en lesiones, yo creo que muchas personas habrán pensado alguna vez que cuando me lesiono, como no me muevo o no entreno, la tendencia es a pensar que tengo que comer mucha menos cantidad o ingerir menos Ujú. energía, menos calorías, ¿no? Pues lo que se ha visto, y ya en relación a nutrición en lesiones, ya hay estudios muy interesantes y tal, es que no sería del todo correcto, porque si bien el gasto que tiene el deportista, ¿no? Baja mucho porque no entrena o porque tiene menos actividad o incluso tiene que estar en reposo, dependiendo de la lesión, pues claro, esto es como todo, hay lesiones y lesiones, el gasto se puede ver aumentado porque al final es un estrés, hay que reparar lo que se ha dañado. Entonces, pudiera ser un error que en una lesión bajemos en exceso la ingesta calórica. Habrá que Ujú. bajar algunas cosas. Yo recomendaría, por dar una recomendación concreta, quizá una persona que pase de estar entrenando en su box, ¿no? Que está tan de moda el CrossFit, de nuevo han abierto todos los box, que esté entrenando 5 días a la semana y de repente esté en reposo, obviamente podría recomendarle bajar un poquito la cantidad de hidratos de carbono, que la puede tener más aumentada porque lo necesita como deportista, y esa no
ese no déficit energético que venga dado porque subimos un poquito la proteína. Se ha visto que no bajar demasiado la energía, seguir dando alimentos de calidad y aumentar un poquito la proteína. Y hay algunos estudios, había estudios que decían que en lesiones en torno a 1,6, pero ya hay estudios más recientes que hablan de cantidades superiores de incluso 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, que nadie haga cálculos, simplemente que si está lesionado, pues vigile el quizá aumentar pues carnes, pescados, huevos, legumbres, sobre todo en el caso de que se lleve una dieta vegetariana, pero no el estoy lesionado o lesionada, no entreno, estoy en reposo y como menos porque no gasto nada, ¿no? Precisamente tu cuerpo necesita de nutrientes, ¿no? Quizá es buen momento para meter alimentos de elevada densidad nutricional, como muchos vegetales, muchas verduras, huevos, que sabemos que tienen pues, proteína de calidad, alimentos que tengan cantidad de leucina, que puedan ayudar a reparar, como proteína de suero en suplemento, algunos lácteos, tipo yogures, pueden ayudar en esa lesión. Pero sí es un tema muy interesante la de la nutrición en lesiones y yo creo que los deportistas ya en ese sentido sí que se lo están tomando en serio. Yo hay veces que no es una lesión concreta, hoy toca hablar de nutrición deportiva, pero incluso cuando algún paciente o alguna paciente se somete a una cirugía, le digo, pues avísame que vamos a dar unos matices a tu menú. No hay alimentos mágicos, pero sí se han visto por ahí cosillas en relación a la vitamina C y al colágeno. Podemos añadir colágeno a la dieta pues con el típico caldo de huesos, metiendo partes más gelatinosas de las carnes, cuidando que haya un suficiente aporte de vitamina C, pues con pimiento crudo, con fresas, con tomate, con kiwi, con naranja. Es decir, no hay que hacer ninguna locura, pero sí que digo, mira, no cuesta nada, no sabemos si va a ir exactamente esto a reparar lo que queremos, pero no cuesta nada que aumentes tu ingesta de hortaliza fresca, de fruta fresca, que es donde va a ir la vitamina C, la hortaliza fresca y en la fruta fresca, que aumentemos la proteína, que aumentemos las partes así de gelatinosas del pollo, del pescado, que aumentemos incluso el aporte de calcio con raspitas de pescado, que metamos lácteos fermentados, en definitiva para favorecer esa recuperación y no queremos cortar la inflamación en un postentreno ni en una lesión, porque sabemos que la inflamación forma parte de la recuperación, pero sí modularla un poquito con una dieta antiinflamatoria, que esto hay que cogerlo, pues cuidando que haya ese pescado azul que contenga omega 3, como he dicho, pues frutas y hortalizas frescas. Eso sería como lo que yo recomendaría para esa alimentación post cirugía o durante una lesión. Qué bueno, pues es un tema, me da a mí la impresión, tú sabrás más, pero que no es muy conocido. En general, No, el en nuestro deportista ámbito tipo... sí, en nuestro círculo sí, pero así a nivel de divulgación pues no se habla tanto, ¿no? Se habla más del post-entreno o el durante y tal. Mira, nos está preguntando, por cierto, Isabel, que si se va a guardar. Sí se va a guardar, Isabel. Va a quedar en Instagram y luego lo subiremos también a YouTube pues, para que más gente lo pueda ver. Es decir, que la recuperación del entreno y en general la recuperación de las lesiones apuntabas a no hacer un cambio nutricional brusco, tal vez bajar un poquito, ¿no?, la carga de hidratos, pero mantener proteína o incluso aumentarla ligeramente, vitamina C, colágeno, vegetales con densidad nutricional. Y eso, lo que tú dices, para, por ejemplo, cualquier problema que podamos tener a nivel muscular, etcétera, toda la recuperación de esas lesiones, entiendo que se van a ver favorecidas por una alimentación de este tipo. Sí, exactamente. Es decir, cuidar la cantidad de proteína, que si bien ya la tenemos en cuenta en el mundo del deporte, pero en el mundo del deporte hemos tenido los deportistas que no consumían suficiente proteína, los que se pasaban, ¿no? Pues bueno, hemos llegado a un consenso de término medio, pero cuando hay una lesión y se bajan un poquito la energía y se bajan los carbohidratos, sí sería un buen momento para aumentar la proteína. Importante aumentar la proteína de todos los tipos, ¿no? Porque hablamos mucho de proteína de suero, ¿no? O sea, en suplemento o proteína contenida en lácteos y tal, pero otras fuentes de proteína, ¿no? Como fuentes de colágeno o incluso quien se quiera suplementar en colágeno, que hemos dicho muchas veces que el colágeno no sirve para nada. Bueno, depende. En un momento puntual de lesión, si hay un daño agudo, sí que hay alguna evidencia de que ahí un colágeno hidrolizado y buena absorción y tal puede tener sentido. Quien no quiera gastarse dinero en colágeno, pues se pueden hacer preparados
pues que contengan otras fuentes de proteínas, ¿no? Que ya sabemos que están en piezas del animal que no solemos consumir tanto y en definitiva esos calos de hueso o tomar el pollo entero, no solo la pechuga, ¿no? Tomar todos esos trocitos que pudiera tener en sentido su consumo y en definitiva va a tener muy pocos riesgos. Total, que como hay evidencia tanto a favor como en contra, podemos, en contra no porque tenga ningún riesgo, ¿no? Sino porque a veces no se le ha visto suficiente evidencia a la suplementación con colágeno, pero sí que existe y pudiera ser interesante en ese sentido. Y aunque sé que estamos aquí para hablar de alimentación, muy, muy, muy importante, una vez más, en una recuperación en una lesión, el descanso. Es decir, mantener unos niveles de estrés bajos, mantener un sueño reparador. Tampoco digo que haya que dormir 12 horas porque estemos lesionados. De hecho, no hay que dormir 12 horas, pero hay veces que cuando nos hemos sometido pues, a una cirugía, cuando tenemos una lesión, incluso cuando tenemos un sobreentrenamiento que también puede inducir algún tipo de lesión, el propio cuerpo nos pide dormir un poco más, ¿no? Entonces eso forma parte del propio mecanismo que tenemos para favorecer la recuperación. O sea, intentar de verdad, también se puede, con la dieta, con la planificación nutricional, cuidar que la persona tenga un descanso adecuado, ¿no? Quizá modulando el volumen de ingesta, pues no comiendo mucha cantidad justo antes de irnos a dormir, quizá metiendo, si vamos a bajar carbohidratos y el deportista está en reposo recuperándose, puede ser buena opción meter esos carbohidratos cercanos a la hora de dormir, porque sabemos que los carbohidratos pueden inducir un poquito a somnolencia. Muchas personas estarán pensando, bueno, carbohidratos por la noche que tenemos menos sensibilidad a la insulina. Eso es verdad, por la noche tenemos menos sensibilidad a la insulina, pero aquí estamos hablando para deportistas y los deportistas tienen muy buena sensibilidad a la insulina y se pueden beneficiar. Hace poco yo hablaba en Instagram de la avena, que tiene un pequeño efecto sedante y que a lo mejor al deportista le hemos recortado mucho los carbohidratos y cercano o incluso de postre en la cena, se toma un pequeño porridge de avena y tal, así con su leche y su avena y tal, puede favorecer ese descanso, ¿no? Ya esto es muy individualizable y son como recetillas así más, más para dar y de manera individual, pero sí que es interesante meter o modular, ¿no? con la alimentación que el descanso sea reparador.